Hola a todos, mi nombre es Nacira Barrios, yo soy médica ginecóloga de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, soy colombiana y el día de hoy agradezco la invitación de la Fundación. Esta charla tiene como prioridad darles a conocer los tipos de métodos anticonceptivos que existen y lo importante que es la sexualidad segura. Recordemos que el sexo no es solo para procrear, también es para disfrutarlo y lo ideal es que lo disfrutemos con conciencia, no solo de los embarazos no deseados, sino también de las enfermedades de transmisión sexual, las cuales nos tenemos que cuidar porque existen un montón, las cuales algunas tienen tratamientos definitivos y otras no tienen cura, ¿sí? Entonces es importante que conocemos todo esto. Recordemos que esta es una charla informativa, no es una charla para medicar porque cada cuerpo y cada mujer es distinto y cada una va a tener, dependiendo de los factores de riesgo, de su historia clínica, va a tener un método anticonceptivo específico para esa persona, ¿sí? Entonces, empecemos. Vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. Primero, a grandes rasgos, en realidad, de los hormonales y los no hormonales, ¿sí? Entre los no hormonales vamos a hablar de los naturales. Los naturales me imagino que muchas veces habrán escuchado el método de ritmo, que es el método del calendario. Este es para esas mujeres, esas pacientes donde la menstruación es, como diríamos, un relojito. Es cada 28 días o cada 30 días, pero que es bastante regular, la cual en realidad, si calculamos, son muy pocas las pacientes que tienen esta virtud en realidad. Entonces tomamos el primer día del sangrado, que es el día que llega la menstruación, como día 1 del ciclo. Lo marcamos como día 1 y aproximadamente el día 14 es el día de la ovulación. ¿Qué es la ovulación? La ovulación es cuando se expulsa o se libera el ovocito, que es el que está destinado a embarazarse. Recordemos que nuestro cuerpo todos los meses se prepara para ser madre, para embarazarse, ¿sí? Cuando eso pasa, te embarazas y continúa el embarazo. Cuando no pasa, ese proceso fracasa y al fracasar se desprende el endometrio, que es lo que nosotros conocemos como el sangrado menstrual, menstruación, regla. Eso es lo que pasa cuando no nos embarazamos. Por esa razón, cuando la menstruación está ausente en un mes, lo primero que tenemos que descartar es un embarazo, ¿no? En la edad fértil. Entonces, el día 14, como ya lo veníamos diciendo, el día 14 sería el día de la ovulación. 3 días antes y 3 días después serían los días rojos o los días peligrosos donde podrás embarazarte, y el resto de días serían los de luz verde, donde puedes tener relaciones sexuales sin temor a embarazarse. En realidad nosotros este método no lo aconsejamos mucho porque tiene mucha tasa de fallo y no todas las mujeres, como ya hemos dicho, son regulares. A veces por alguna cuestión, estrés, por medicamentos o por cualquier otra cosa puede alterar el ciclo, y con esto obviamente puede alterar el fallo de este método. Otro método natural que existe es el método de la temperatura, donde nos tomamos la temperatura todos los días desde el primer día del ciclo, y aproximadamente cuando estamos en la ovulación, ese día, un día antes desciende un poco la temperatura y un día después la temperatura aumenta, ¿sí? Ese es el de la temperatura, que también lo podemos tomar como para saber qué día estamos ovulando y qué días serían esos días peligrosos para embarazarnos. Y por último tenemos el del flujo, que también es el método de bullying, también llamado así, que lo que evaluamos es el moco cervical, el flujo, y vemos las características de este, ¿sí? Cuando nosotros nos estamos cuando sangramos, obviamente no hay flujo porque estás menstruando. Después de la menstruación va a haber un flujo que va a ser un poco espeso. Ese flujo, al ser espeso, obviamente si el espermatozoide llega y encuentra esto tan espeso, no va a poder pasar. Eso indica que no te vas a poder embarazar. Pero cuando ocurre la ovulación, este moco se vuelve filante, se vuelve transparente, se vuelve suave. Es como cuando vemos el queso de la pizza, así que lo tomas con los dedos y lo puedes despegar. Es ese día que ese flujo, ese moco está perfecto para que
el espermatozoide pase sin ningún problema y puedas embarazarte. Nosotros estos métodos que les acabo de explicar en realidad los usamos más para fertilidad que para anticoncepción, la verdad, porque son los días en donde esa mujer que quiere tener un hijo le decimos, mira, este día ten relaciones porque hay posibilidad de que te puedas embarazar, ¿sí? Y también tenemos otro de los naturales, sería el MELA, que es el de la lactancia. La mujer tuvo su bebé, tuvo su parto, su cesárea y durante 6 meses da teta exclusiva, leche a recién nacido, al neonato después en los días, por 6 meses exclusiva, y durante esos 6 meses va a haber una menorrea, que la menorrea significa ausencia de menstruación. No va a haber menstruación por 6 meses porque la lactancia la corta, y durante esos 6 meses la mujer estaría cubierta de un embarazo, ¿sí? Pero en cuanto el bebé empieza a comer cualquier tipo de comida diferente a la lactancia, o pasen esos 6 meses o la mujer sangre, ya no funciona más. Ahí hay que buscar otro método anticonceptivo para poder embarazar, para poder evitar el embarazo. Listo, esos serían los naturales, donde en realidad los podemos hacer cualquiera, los podemos hacer en la casa, hay que conocerlos bien, hay que conocer su cuerpo, lo cual está buenísimo conocerlo, pero como les digo, esos métodos tienen mucha falla, porque muchas veces es complejo conocer cuál es el día verdadero. Entonces me embaracé con el ritmo es una frase casi común en todas las pacientes que vienen con embarazos no deseados. Bueno, ahora vamos a hablar del resto de anticonceptivos. El resto de anticonceptivos los vamos a dividir también entre los hormonales y los no hormonales. Vamos a empezar a hablar de los no hormonales, que son más conocidos, son más prácticos, y el gold estándar, el mejor método anticonceptivo, siempre lo vamos a recomendar los médicos, siempre lo vamos a recomendar los ginecólogos, va a ser el preservativo, ¿sí? Porque el preservativo, aparte de cuidarte de un embarazo no deseado, te va a cuidar de una enfermedad de transmisión sexual. Lo puede usar cualquiera, lo puedes usar, lo debería tener siempre la mujer o el hombre en la cartera, en la billetera, donde esté. Importante de esto, no tiene contraindicaciones. La única contraindicación, que es rarísima, es la alergia al látex. Pero hay unos que no tienen látex, que son sintéticos y no pasa nada. Sí, hay miles de variedades. Tenemos los que vienen con lubricante, los que vienen con retrasador, los que vienen punto G. Existen un montón, desde los más económicos hasta los más sofisticados, pero todos cumplen la misma función. Es decir, que no porque me compré tal marca me va a funcionar más, porque este que tengo, por ejemplo, es el que regalamos en el hospital y funciona igual. ¿Qué es importante conocer sobre el preservativo? Que no esté vencido, ¿sí? Obviamente, a menos que no hay otra opción, que estás en el momento de la relación, ya arrancando la relación y no tengas otra cosa, peor es nada, diríamos, úsalo. Pero si no, lo ideal es que esté vigente, ¿sí? Otra de las cosas importantes es la apertura. Importante entonces mirar fecha, que siempre te va a decir la fecha de vencimiento. Todos lo van a tener, no la caja, sino cada preservativo va a decir la fecha de vencimiento. Entonces ahí lo vamos a ver. Por ejemplo, acá dice que se vence, a ver si se puede ver, en el 2023. Y que no tenga agujeros, porque a veces pasa también que lo guardamos en un lugar donde también guardamos la lapicera, guardamos, no sé, una pinza, guardamos cualquier otra cosa y se puede romper. Entonces que esté íntegro, que no haya ningún tipo de agujero, que no esté vencido. Y la manera de abrir, ¿sí? No se abre con los dientes, no se abre con las uñas, no. Se abre con los dedos para evitar que se dañe el preservativo, ¿sí? Porque obviamente un preservativo con agujeros, un peligro, ¿no? Entonces la manera de abrirlo va a ser con los dedos. Se va a abrir con los dedos y lo vamos a sacar, ¿sí? Se coloca antes de iniciar la relación sexual con el pene erecto. No se va a colocar a la mitad de la relación sexual o cuando ya voy a sentir que me voy a venir. No, se coloca desde que empieza la relación sexual hasta que termine la relación. Es importante. Entonces él viene enrolladito y tiene un pico. Entonces vamos a tomar, ya con el pene erecto, vamos a tomar ese pico y lo vamos, es importante esto, lo vamos a presionar para que no entre aire y que después en ese piquito va a quedar
el semen, ¿sí? Entonces lo tomamos ahí y como es un rollito lo vamos desenrollando hasta que cubres el pene completamente, ¿listo? Y ahí arrancas a tener relaciones sexuales. Cuando se termine la relación sexual, sacas el pene erecto. No vas a esperar que no, porque acuérdense que cuando el pene se empieza a disminuir el tamaño, el preservativo se puede salir y puede quedar dentro de la vagina de la paciente, de la mujer. Entonces, eso también es una causa de un motivo de consulta en la urgencia, que se queda el preservativo, y la causa es esa. Entonces hay que sacarlo con el pene erecto, y en ese caso se saca desde la base, no desde el pico, desde la base, para evitar que se derrame el semen. Se saca, se ata y se tira. Acuérdense que esto es de un solo uso. Entonces el preservativo, importante que conozcan, importante que lo sepan, importante que sepan, se utiliza toda la relación sexual. Cualquier duda que tengan de esto, me la van a poder hacer en la casilla de preguntas, o me la pueden enviar, no tengo ningún problema, pero recuerden que esto siempre lo vamos a recomendar, ¿sí? Entonces, acá estamos hablando de los métodos que no tienen hormonas. El preservativo no lo tiene. El segundo, que no lo tengo acá, la verdad, es el diafragma, que en realidad es como una ruedita que lo que hace es que se coloca como si fuera un tampón. No sé si alguna vez alguna ha usado tampón, pero bueno, se pone en el fondo de la vagina, y lo que hace es tapar el cuello del útero, y al taparlo, digamos, el semen no va a poder ingresar, entonces no te vas a poder embarazar. Es un método de barrera también, digamos, un método de barrera. Generalmente se utiliza con espermicidas, que son unas sustancias que, como su nombre lo dice, son tóxicas para el espermatozoide, lo cual van a hacer que esos espermatozoides no sobrevivan, ¿sí? Recuerden también que los preservativos los pueden usar con lubricantes, no hay ningún tipo de problema. Yo lo que le diría es que con los espermaticidas tendríamos un poquito más de precaución, porque a veces puede pasar que pueden dañar la barrera, pero con los lubricantes no hay ningún tipo de problema. Entonces ese sería el diafragma, que no lo tengo acá, la verdad, pero bueno, ese también se puede usar. Se utiliza en cada relación sexual, y se termina la relación sexual y lo pueden sacar. Incluso se lo pueden poner 8 horas antes de arrancar la relación sexual, ¿sí? Otro método sería el DIU o la T, como me imagino que algunos lo conocen. Acá lo pueden ver, ven que es una T. Es solamente esto, ven todo el paquete, porque acá está cómo nos llega a nosotros y cómo lo colocamos. Esto, si van a necesitar una consulta ginecológica, lo va a colocar un ginecólogo o un médico general, y lo que hacemos es colocarlo por el orificio del cuello, que es el cuello del útero, sí, el orificio cervical interno, y va a entrar y va a quedar dentro del útero. Estas alitas o esa T que queda arriba va a tener contacto con el endometrio, que es la pared del útero, y lo que va a hacer es que va a causar una inflamación local. Entonces esa pared del útero, donde normalmente cuando nos embarazamos el ovocito fecundado va a llegar y se va a conectar ahí, y va a empezar a nutrirse y se va a crear todo el embarazo, al llegar ahí y encontrar una pared dañada porque está inflamada, no se va a poder conectar, entonces el embarazo no se produce, ¿sí? Ese es el método, el mecanismo de acción que tiene el DIU, aparte que también hace que se ponga un poco más espeso el moco, y va a hacer también que los espermatozoides no puedan llegar. Entonces, que ven acá de la T dura 10 años, tiene controles. Para necesitamos tener obviamente una ecografía ginecológica que diga que todo está bien, así lo colocamos, porque uno de los adversos de que tiene el DIU es que puede causar dolores en la menstruación, lo que se llama dismenorrea, o puede causar también hipermenorrea, que es aumento del sangrado en las menstruaciones. Normalmente la menstruación me duraba 3 días, ahora con el DIU me dura 7. Eso puede pasar, algunas sí, algunas no. Bueno, eso lo vamos a ir evaluando con cada paciente, y se tiene que controlar cada 6 meses para saber que está bien puesto, que no se caiga, que los hilos no desaparezcan, porque queda con hilitos acá. Si esos hilitos no los van a tocar ustedes, tampoco lo va a sentir el hombre cuando tiene relaciones sexuales, y solo la mujer va a saber que lo tiene puesto, pero es importante que el control se haga por todas estas cosas, ¿sí? Que les mostré dura 10 años. También tenemos que en vez de ser una T, si ven, es como un ancla, y tiene
el cobre en la mitad. El cobre es el que causa esta inflamación en la pared del endometrio, que fue lo que le expliqué, lo hace el cobre. Este dura 5 años, este dura 10 años y se controlan igual. Estos no tienen hormonas, tienen cobre y nada más. Entonces acá no tenemos ninguna respuesta hormonal y el sangrado es por la reacción inflamatoria que podemos tener, ¿sí? Listo. Después vamos a hablar de los métodos con hormonas. Entre los métodos con hormonas tenemos múltiples presentaciones. Tenemos las pastillas que las reconocen ustedes porque generalmente uno piensa voy al ginecólogo, me va a mandar pastillas. No están así, pero generalmente son las más escogidas por las pacientes porque esto es un vaivén. Esto preguntamos, primero obviamente una historia clínica, vemos cómo es la paciente, lo hablamos y lo charlamos con ella. Esto que les estoy mostrando se lo hacemos a cada paciente mostrándole los tipos de métodos que hay y entre la paciente y el médico se escoge qué tipo quiere utilizar, ¿sí? Tenemos entonces los hormonales, las pastillas, las inyecciones, los implantes y también tenemos un SIU que es igual que el DIU pero con una carga hormonal. Ese dura 5 años, se pone igual que el DIU, se controla igual que el DIU y va a tener una carga hormonal que va a ir liberándola diariamente, es solamente local, o sea que esa hormona que libera va a ir solamente al útero y va a durar 5 años. Esa tiene una sola hormona porque cuando hablamos de los hormonales también tenemos hormonales con una sola hormona o combinados. Y entre los hormonales tenemos los que son anovulatorios y los que en realidad hacen una barrera. Eso no lo vamos a hablar en realidad porque es un poco más médico que otra cosa. Así que vamos a hablar de lo que tenemos, ¿sí? Tenemos las pastillas. En las pastillas se empiezan a tomar el primer día del sangrado menstrual. El día que me llega la menstruación, ese día arranco con el día 1. Entonces, acá van a ver que las pastillas vienen enumeradas. Aparte que vienen enumeradas, las cajitas van a venir con estos papelitos que empieza lunes, martes, miércoles. Entonces, si arranco las pastillas un miércoles, suelto acá, saco el miércoles y lo voy a pegar acá arriba. Entonces empiezo la caja un miércoles. Arranqué el periodo el primero, digamos, hipotéticamente el 1 de agosto que cayó miércoles. Entonces empecé la caja un miércoles. ¿Qué va a pasar? Es importante que recordemos que es miércoles porque después el resto de cajas van a empezar un miércoles, ¿sí? Estas pastillas que son de 21 comprimidos vamos a empezar el día miércoles y todos los días vamos a tomarlas a la misma hora. Para esto vamos a necesitar un teléfono o una alarma o que recordemos, la tomo, busquemos un horario que sea habitual, un horario que no estemos ocupados, que sepamos que podemos recordar la toma de las pastillas porque es importante que lo tengamos claro. Entonces empezamos el primer día, miércoles todos los días a la misma hora hasta que termine. El día 21, que es el último día, la última pastilla de esta caja, va a caer un martes porque la empezamos un miércoles. ¿Qué va a pasar? Vamos a descansar una semana y el miércoles siguiente vamos a empezar la caja nueva. Entonces, por eso recuerdo que todos los miércoles vamos a empezar una caja nueva. Esos 7 días de descanso va a haber una deprivación hormonal y vamos a menstruar, ¿sí? A veces pasa el primer mes, a veces esperamos un poquito más, pero si tenemos una buena toma va a pasar. Entonces esos días ya vamos a controlar qué días menstruamos y eso es algo bueno de los anticonceptivos que nos regulan el ciclo porque vamos a conocer exactamente cuándo menstruamos, no como antes que hoy menstruo un 10 y el mes que viene menstruo un 18 o una semana después. Entonces esto es importante que lo sepan. A veces puede pasar que hay unos adversos con esto, que será que retiene el líquido y puedes aumentar de peso, náuseas, mareos y eso, como les digo, por esa razón es importante que esto sea una consejería en manos de un ginecólogo o de un médico como para ir viendo estas cosas en el caso que tengamos que cambiarlo por intolerancia o en el caso que podamos seguirlo y buscar otro accionar para poder continuar con estas pastillas. Estas entonces que les expliqué son de 21 días con un descanso de 7 días. Tenemos también las que no tienen descanso porque tienen placebo, son las de 28 días. Entonces estas no tienen descanso nunca. Se acaba la caja, van a ver que hay unas de colorcito y unas blancas. ¿Por qué? Porque estas tienen carga hormonal y estas no tienen nada, ¿sí? Se llaman placebo porque pensamos en nuestra cabeza que estamos tomando algo, pero en realidad no tiene absolutamente ninguna medicación o no tiene ninguna carga hormonal ni nada en este caso.
Esto generalmente es para esas pacientes que son olvidadizas y que después, terminé la pastilla el día miércoles cuando lo tenía que empezar y se olvidan y arrancan un jueves y otra vez tienen que esperar otro ciclo para poder arrancar otra pastilla. En este caso, no el olvido de que qué día tengo que empezar porque acá nunca lo termina. Se acaba una caja, arrancamos la otra automáticamente. Es exactamente igual a la misma hora. Es importante que tengan la hora presente porque esto también tiene una vida media, ¿sí? Si el olvido es menos de 3 horas, no pasa nada, pero si es más de 3 horas, empieza a caer la eficacia anticonceptiva, entonces hay riesgo que nos embaracemos. Entonces siempre tratemos de que sea a la misma hora. ¿Qué pasa si te olvidas la pastilla? Porque es la pregunta típica de las pacientes, ¿no? Y depende de qué día te olvidaste la pastilla. Si fue la primera semana de la primera toma, arranqué el primero y el 3 me la olvidé, tengo que tomar la pastilla el día después, que es la pastilla de emergencia, porque el riesgo de embarazo es alto. Por esa razón yo a mis pacientes les digo que los primeros 15 días, o si es posible el primer mes, usen un preservativo aparte de las pastillas para evitar esto, ¿sí? Entonces, me olvidé la primera semana, pastilla el día después, continúo con la toma de la pastilla, o sea, la olvidada y la que me corresponde al día siguiente, así sea a la misma hora, si me toca tomar a la misma hora, la voy a tomar, pero en cuanto me acuerdo del olvido, la tomo pastilla el día después y preservativo por 7 días hasta que vuelva a tener una seguridad de que no me pueda embarazar. Si esto pasa la segunda semana, ya no tomo la pastilla el día después, utilizo preservativo, pero uso la olvidada. Si me pasa la tercera semana, acuérdense que acá la tercera semana terminamos, hacíamos un descanso y empezamos la caja siguiente. Si hay un olvido, no hacemos ese descanso. Si hay un olvido, se acaba la pastilla 21 y arrancamos con la pastilla enseguida al día siguiente. No hacemos el descanso de los 7 días, sino que continuamos una caja nueva. ¿Listo? Eso es para poder proteger y poder mantener el efecto. Pero en realidad las pastillas, si se toman bien, se toman horario y como corresponden, en realidad es muy poco la tasa de embarazos no deseados con pastillas, igual que con el DIU. Si me pregunta cuál es mejor que otro, en realidad no hay un anticonceptivo mejor que otro, sino depende del uso, depende de la adherencia a cada paciente. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a las pastillas. Después recuerden también que es importante que sepan que siempre que van al médico por cualquier cosa, avisen que están tomando pastillas porque hay ciertos medicamentos que disminuyen el efecto de la pastilla. Los antibióticos o ciertos medicamentos pueden disminuirlo. Entonces es importante también que lo sepan, ¿sí? Bueno, después en los otros hormonales tenemos las inyecciones, que tenemos la que es mensual, entonces me la puse un 8 de agosto, todos los 8 de todos los meses lo puedo colocar. ¿Qué pasa si el 8 cae domingo y no tengo absolutamente nadie que me lo coloque porque no hay nadie, porque la enfermera no está? Me lo puedo poner el lunes. Tengo hasta 3 días para colocármelo. No esperes igual el tercer día. No esperes que se te olvide siempre. Pero bueno, si una vez pasó, tienes ese tiempo de ventaja, digamos, de donde estás cubierta. Y esta, que es la trimestral, se coloca igual, pero cada 3 meses, como su nombre lo indica. Esta es la trimestral, tiene una carga hormonal un poco más alta, y esta es la mensual. Pero siempre recuerden que hay que anotar la fecha, porque después va a seguir siendo la misma fecha en la que se va a utilizar las inyecciones. Y después otro método anticonceptivo que tenemos es el implante, ¿sí? Esto que ven en realidad es la maquinita, cómo se coloca. No se ve tan lindo, pero en realidad no es tan doloroso. Y esto lo que trae es unas barritas con hormonas. Esa barrita de hormonas, si es una sola barrita, dura 3 años. Si son 2 barritas, dura 5 años. Se coloca debajo de la piel a nivel del brazo no dominante con el que no escribimos y todo eso, como porque el primer día en realidad puede doler un poquito, pero nada, no es nada en realidad. Y dura 3 años. No tiene controles, no tiene nada. El día que se coloca se entrega una tarjetita donde va a decir la fecha de colocación y la fecha de vencimiento, porque cuando se vence hay que extraerlo y en el caso cambiarlo por otro si la paciente lo decide o lo desea, o cambiar el método anticonceptivo. Bueno, eso depende de qué quiera la paciente. Y por último, también tenemos los parches. Hay unos parches y los anillos también que tienen hormonas. Esos son hormonales. Los parches se colocan también por 3 semanas y 1 semana se descansan. Es similar a las pastillas, pero en vez de tomarlas lo tenemos en parches.
esos parches se colocan y la tercera semana se descansa y esa semana se menstrua. Igual que el anillo, se coloca también por 3 semanas y la tercera semana se descansa para que se menstrue. Es igual, ¿sí? En cuanto a estos métodos, todos son reversibles. Los utilizo mientras no quiero tener hijos y después, cuando ya quiero y tengo deseo de fertilidad, deseo de ser madre, los puedo sacar sin ningún problema y la fertilidad va a volver a ser la que era antes. Esto de que tenemos que descansar porque tomé muchos anticonceptivos es totalmente falso. Eso no quiere decir que porque tomé 5 años de anticonceptivos no me voy a poder embarazar, porque no tienen absolutamente nada que ver, pero sí es importante, como les digo, que para arrancar los métodos anticonceptivos sea en manos de un médico. Después, el otro que me faltó hablarles es el método de emergencia de la pastilla el día después, la Pot-Day como la conocemos en Colombia, esa es la marca más conocida. En realidad no tengo ningún método anticonceptivo, no me cuidé con absolutamente nada, tuve relaciones sexuales y tengo miedo de embarazarme, me tomo la pastilla. ¿Cuánto tiempo es lo ideal? Sería en las primeras 12 horas, pero tienes hasta 72 horas para hacerlo, incluso hasta 5 días, pero entre más lejos lo hagas, más riesgo hay de que te embaraces, porque la pastilla no va a hacer el efecto que queremos, o cuando ya cuando tomaste la pastilla, ya la fecundación se pudo tener lugar antes. Entonces lo ideal es que sea, ¿qué presentaciones viene? Una sola, donde te tomas una sola y listo, te olvidas del problema, o vienen dos. Entonces te tomas uno y a las 12 horas otra y se termina la toma. Esa es un método de emergencia, como su nombre lo indica, no es un método de planificación ni de anticoncepción que sea constante, porque pasa que estos métodos al ser de emergencia son métodos con una carga hormonal bastante fuerte y que después a largo plazo te pueden causar alteraciones en el ciclo, sangrados que incluso pueden poner en riesgo la vida de una mujer. Entonces es importante que lo sepan y lo tengan claro. Y por último, la ligadura o la vasectomía, que ya son definitivas, son quirúrgicas. En ese caso, obviamente entramos a quirófano, con prequirúrgico, con todo lo que corresponde cuando ya no decido ser madre nunca más, y es un método irreversible. Entro, se toman las trompas, se ligan, se cortan y se queman, ¿sí? Así que bueno, ya es un método que no tiene paso atrás. Bueno, eso es todo. Es un pantallazo en grande de los métodos anticonceptivos que existen. Si hay algún tipo de preguntas o algo, me la pueden dejar y no tengo ningún problema en contestarla. Un beso, cuídense mucho y como les digo, la sexualidad es deliciosa, pero siempre, siempre con protección y con responsabilidad. Recuerden que una pareja estable no es una sexualidad segura. Entonces siempre tenemos que cuidarnos, no solo del embarazo, sino de las enfermedades de transmisión sexual. Así que un besito, nos vemos.